Cordial saludo a todos. Estamos aquí produciendo esta clase para que la podamos ver de manera pregrabada este fin de semana, como lo habíamos acordado en el rodaje pues, de la asignatura, para reponer pues, los lunes festivos que hemos tenido y el espacio en el que estuve incapacitado, ¿vale? Voy a tratar de hacer una clase pregrabada. No va a ser demasiado larga, pero sí va a ser, digamos que con unos contenidos muy importantes que son muy importantes que los validemos este fin de semana, cosa que en el espacio que nos vamos a ver el día lunes, que también va a ser por este medio, lunes festivo, va a ser también vía TIC, pero esta sí va a ser de manera sincrónica, es decir, nos vamos a ver a las 5 de la tarde y vamos a hacer una videoconferencia para poder hablar. La intención es que esta clase sea vista antes de ese espacio para que puedan llevar allí sus dudas, las despejemos y tratemos de dar avance pues significativamente con el contenido de la materia. Bueno, no siendo más, vamos a arrancar. Eh, Voy a compartir la pantalla. Ok, perfecto, listo. Bueno, básicamente en la clase pasada, digamos que dimos una descripción muy, de alguna forma, muy básica o muy hacia los orígenes de lo que podía ser una base de datos, ¿sí? Vamos que siempre que hablemos de una base de datos, estamos hablando de qué, de una estrategia, de una colección, de un catálogo, de algún tipo de mecanismo que me permite a mí guardar la información de manera estructurada y a la vez que sea persistente, ¿sí? Siempre que hablamos de persistencia, estamos hablando de qué? Estamos hablando de almacenarse, ¿sí? No estamos hablando de trabajos en memoria, sino que estamos hablando de la manera en la que esa data va a estar en una estructura directamente en un disco duro específico, ¿sí? Entonces, una base de datos, ya habíamos hablado que los datos simplemente son valores, ¿sí? Que de alguna forma dan una especie de, de especificidad o de descripción para un campo específico, ¿sí? Pero que en sí mismo carece de sentido y solamente lo tendrá en la manera en la que de alguna forma se mezcle con más información. Eh, entonces, un dato, como hablábamos, puede ser un 15, un 20, un 18, ¿sí? Normal, algo que digamos que en sí mismo es un número, pero que pueden ser 15 personas, 20 años, 30 cuadernos o lo que sea que fuera, pero pues digamos que eso solamente va a tener sentido en la medida en la que yo lo mezcle con otros datos y que yo pueda decir, ok, 1, 2, 3, 4, 5 corresponde al documento de identidad del señor fulanito de tal y ese documento fue expedido en tal parte. Entonces digamos que cuando empezamos ya a unir ese tipo de datos de alguna forma, pues lo que estamos haciendo básicamente es dándole sentido a una información y pudiendo de alguna forma hacer que esos datos encadenados con cierto contexto generen un tipo de significado, dependiendo, como les digo nuevamente, del contexto. Aquí va a ser muy importante todo el tema del contexto. ¿Listo? Básicamente, digamos que dentro del tema de la, de las bases de datos hay algo muy importante y está relacionado con el concepto de una entidad. Y prácticamente de allí arrancamos a hacer, digamos que ese nivel de abstracción para poder llevar cosas del mundo real y tratar de abstraerlas de alguna forma para poder llegar a tenerlas sistematizadas o con una solución informática de por medio. Entonces, si les preguntan qué es una entidad, ¿sí? Pues digamos que es una abstracción de un objeto del mundo real, ¿sí? Una persona. Una persona es un objeto del mundo real en el cual en el momento en el que lo volvemos una entidad, ¿qué lo estamos haciendo? Lo estamos abstrayendo y a partir de eso lo estamos dando vida, por decirle de alguna forma, dentro del espacio o dentro del contexto como tal de un ambiente informático, cual sea el que quieras que defina, ¿sí? Entonces es una abstracción de un objeto del mundo real
y es susceptible de ser caracterizados por una serie de atributos. Y ahí aparece una nueva palabra clave que es atributos, que ya, digamos que ya vamos a ampliar también en ella, las cuales, digamos que de alguna forma, prácticamente la una no podría vivir sin la otra, porque es como si la entidad de alguna forma fuera el paquete completo, pero luego los atributos son los que van a ser de alguna forma a particularizar o a caracterizar las entidades de una forma tal que podamos identificarlas, que podamos tener como una especie de metamodelo, pero a su vez con la entidad persona yo tengo unos atributos que los describen y una vez yo tengo esos atributos guardados, pues digamos que allí voy a definir de la entidad persona, voy a tener un registro para Pedrito y un registro para Juanito y un registro para César y un registro para Carolina y un registro para todos los que sean, digamos, parte de ese sistema o de esa solución y que estén de manera persistente, pues allí almacenados, ¿sí? Y de una otra definición, digamos, un poco más al grano, pues digamos que simplemente una entidad es una representación de un objeto del mundo real para ser descrito en una base de datos, ¿sí? ¿Cómo se simboliza una entidad? Pues una entidad se simboliza tal cual como aparece allí, es simplemente un cuadrito y en el interior de ese cuadro tenemos el nombre propio de la entidad, ¿sí? En este caso definimos la entidad, por decirlo así, ¿vale? Entonces, como yo les dije, digamos que el término entidad en sí mismo, pues si volvemos a la diapositiva anterior, vemos que está muy suelto, muy genérico, muy, ok, es entidad o es una persona, pero ¿cómo hago yo para irle entregando características o propiedades o atributos o elementos que me la identifiquen o me la caractericen o de alguna forma me la me la identifiquen o me la segmenten, ¿sí? Entonces, allí es donde aparecen los atributos. ¿Qué son los atributos? Los atributos son todos esos datos o esas características o esas propiedades que de alguna forma van describiendo a la entidad, ¿sí? Deben ser tantos como se requieran, deben ser, digamos que con el tema de los atributos, la intención es nunca pecar por defecto, sino más bien incluso podríamos pecar por exceso. Es preferible de pronto definir un modelo lo suficientemente robusto para que de pronto algunos campos me lleguen a quedar de pronto vacíos, pero que en su momento, si el modelo crece, pues digamos que yo podría tener la posibilidad de tener los espacios o esas estructuras físicas para poder almacenar en las tablas respectivas, ¿sí? Vamos que todo aquí estamos arrancando y las entidades como tal, estamos arrancando con el tema puntual de entidades y atributos para llegar a un concepto de luego de relaciones y luego vamos a llegar a un concepto de modelo entidad-relación. Hacia allá nos estamos moviendo para finalmente llegar a un modelo de datos o a una base de datos que ya va a ser, digamos, que sistematizada y que va a ser construida en algún gestor como tal. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se simboliza un atributo? Ya habíamos visto que la entidad puntualmente se simboliza con un cuadro y con el nombre adentro, y los atributos se simbolizan en estas, digamos que en estos diagramas, cuando estamos definiendo entidades, con unos óvalos o elipses, como lo quieran llamar, con los nombres de los diferentes atributos que van a tener. Y pueden ser tantos como sean necesarios. Por eso allí vemos que la entidad que está acá en el tablero, en la presentación, tiene un atributo 1, un atributo 2 y un atributo n, ¿sí? Puede tener tantos como sean requeridos, ¿listo? Entonces, digamos que para aterrizar todo esto con un ejemplo puntual, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a definir la entidad profesor en una universidad. Pero mire lo que estamos leyendo. Vamos a definir la entidad profesor en una universidad. Si a mí me llegan a decir una cosa como esta, defina por favor la entidad profesor en una universidad, ¿yo qué voy a hacer? Pues ahí definí mi entidad profesor, ¿sí? No estoy haciendo absolutamente nada malo, estoy definiendo mi entidad. Ahora, ¿será que eso sí era lo que me pedían? ¿Sí? ¿Será que eso es suficiente? Tener este modelo aquí con una palabra profesor va a ser suficiente para yo poder decir, ok, ahí definí completamente esa entidad. ¿Será que desde la misma pregunta nos quedamos cortos? Es muy probable, ¿sí? ¿Qué esperaría uno, digamos que cuando le hagan una pregunta de este tipo? Por más que entendamos el propósito de lo que estamos hablando, digamos que deberíamos tener mucha claridad con lo que se está pidiendo, ¿sí? Eso no va a ser suficiente, ¿sí? O puede que sí. ¿Por qué?
Porque si a ti te dicen solamente defíname las entidades, ¿sí? Pero no te están diciendo nada más, pues digamos que con el simple hecho de tener una lista de las entidades podrías estar cumpliendo con el requisito, ¿sí? Acuérdense que aquí, digamos que en nuestra carrera, suponer suponer o asumir es el verbo prohibido para nosotros. Esa palabra no debería estar en nuestro vocabulario como ingenieros de sistemas y menos como ingenieros de desarrollo. Pero ¿qué pasa? Eso será suficiente, digamos que dentro del contexto que tenemos aquí en clase, que lo que queremos justamente es describir una entidad, pues ahí creo que tenemos una dificultad. Ahora, ¿será que si a mí lo que me preguntan es definir la entidad profesor en una universidad con sus atributos? En ese punto yo sí estoy, digamos que de alguna forma cumpliendo con lo que requiero, ¿sí? Y es ahí donde yo digo, ok, perfecto. Ya si tú me dices a mí, defíname la entidad profesor, pues yo simplemente con el cuadrito que tengo aquí es suficiente. Pero si ya lo que me dicen es, defíname la entidad profesor en una universidad con sus atributos, ¿yo ahí qué voy a hacer? Pues claramente voy a hacer lo que me están pidiendo, porque este es mi requisito, este es mi problema, este es mi ámbito, esto es lo que me están poniendo a hacer, ¿sí? Entonces, digamos que uno esperaría algo como esto, ¿sí? Una definición de la entidad profesor con los diferentes atributos podría ser algo así. Y ojo, no estoy diciendo que tiene que ser así, ¿sí? Digamos que a nivel esquemático sí es lo que se recomienda, tener la entidad en el medio, tener los atributos alrededor, como si fuera, no sé, como si fuera una especie como de un pulpo o algo así, que salen de todas las ramificaciones con los atributos de la entidad, pero pues digamos que aquí lo más importante es tratar de darle la mayor cantidad de atributos o de caracterizaciones o de elementos o de propiedades que me van a permitir identificar este profesor, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene? Un profesor, una entidad, tiene un nombre, tiene unos apellidos, tiene una identificación, una fecha de nacimiento, una ciudad de nacimiento, una dirección, un celular, una profesión, ¿sí? ¿Por qué de pronto aquí en este espacio no tenemos, qué sé yo, estamos hablándolo dentro de una universidad? ¿Por qué no decimos de pronto en qué carreras da clase? ¿Sí? Porque puede que el profesor dé clases en diferentes carreras, ¿sí? Puede que el profesor sí pertenezca a un solo programa y podría ser parte de eso, pero el profesor dentro de la misma universidad por temas administrativos podría estar adscrito a 10 facultades. ¿Por qué? Porque él da matemáticas y la matemática se la da a todos los básicos de todas las 10 ingenierías que tenemos en la universidad. Por ello, digamos que el hecho de pronto de la facultad a la que él está adscrito podría ser parte de entidades que seguramente vamos a modelar más adelante cuando empecemos a ver el tema de las relaciones. Entonces, digamos que para este concepto en el cual estamos tratando de identificar a un profesor y sus atributos, estamos hablando es de este profesor, ¿sí? De este profesor. No decimos universidad, ¿por qué? Porque se entiende que el contexto que estamos entendiendo, que estamos queriendo modelar, hace parte de la universidad en donde estamos generando el aplicativo, ¿sí? Si ese profesor diera clase en muchas universidades y el sistema, por ejemplo, no fuera propio de una universidad, sino que el sistema podría ser propio de qué, eh, de, de una Secretaría de Educación en la cual me hace falta o me interesa tener las universidades a las que pertenecen. Seguramente el profesor como entidad podría tener otros atributos asociados a lo mismo, ¿sí? Pero aquí, por eso les digo, siempre es muy importante en el momento de modelar las entidades y los atributos, siempre tener presente el contexto sobre el cual vamos a trabajar. Listo. Básicamente ahí tenemos una identificación, tenemos una fecha de nacimiento, o sea, tenemos elementos que identifican al profesor. Ahora, muchos dirán, bueno, ¿y por qué la materia no está acá? ¿Por qué la materia no hace parte de la entidad profesor? Por lo que les decía, puede que el profesor sea, imaginémoslo con el caso de las matemáticas, que es el que puede ser mucho más transversal. Si el profesor es un licenciado en matemáticas, ¿sí? O un doctor en matemáticas, bueno, lo que ustedes le quieran imaginar. Resulta que el profesor, primero, no podemos decir a qué facultades da porque le da a todas las ingenierías, ¿sí? Entonces ahí tenemos ya una diferencia. Y segundo, el profesor puede que no dé una materia, sino que dé matemáticas 1, matemáticas 2, álgebra lineal, métodos numéricos, álgebra cálculo vectorial, cálculo diferencial. Empiezan a haber muchas asignaturas. Entonces, eso, digamos que esas definiciones, como les digo, de todas las asignaturas y todo eso, probablemente las vayamos a ver, no, seguramente las vamos a ver en el momento en el que empecemos a identificar las relaciones y digamos que
Ya no modelar solamente una entidad, sino modelar 2 o 3 y ver cómo se van relacionando y toda esta cuestión. Pero pues como siempre lo hemos dicho, primero vamos a aprender a caminar antes de correr, y lo más, digamos que lo más importante en este momento es que empecemos a darle el rigor suficiente a esta descripción de atributos para poder, digamos que en el momento en el que tengamos entidades muy bien definidas, empezar a mirar de qué forma van a interactuar y de qué forma se van a relacionar. Ahora, vamos a hacer un par de ejemplos aquí en el cual, digamos que el contexto va a ser el que más pese, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos la entidad persona, ¿sí? ¿Qué me está diciendo el enunciado? Me está diciendo definir la entidad persona en la registraduría con la mayor cantidad de atributos, ¿sí? Entonces, ¿cómo propuse este ejercicio? Digamos que de alguna forma tomé la información de las cédulas que todos tenemos, yo creo que casi todos somos mayores de edad, y dentro de esa definición, pues yo qué hago? Yo defino qué posibles atributos podría tener esa entidad persona dentro del contexto de la registraduría, ¿sí? Entonces, voy y miro, y esa persona como entidad tiene muchos atributos, ¿sí? Entonces tiene un nombre, tiene unos apellidos, una identificación, una fecha de nacimiento, una ciudad de nacimiento, puede que le pongan una dirección, le pongan un celular. Y hay algunas cosas que aparecen en las cédulas con las cuales no quiero polemizar por los, digamos que por los términos que hay ahorita, que son, por ejemplo, el género, el RH, que corresponde pues como al tipo de sangre, al tipo sanguíneo, la hemoclasificación, y la estatura, ¿sí? Porque yo creo que todos ven que en su documento de identidad, en su cédula, aparece la estatura con la que la registraron. Que esa estatura sea la real o no, pues digamos que esa fue la que marcó en el momento en el que allá muy técnicamente lo midieron a uno y con un lápiz marcaron en la pared hasta donde llegaba, ¿sí? Digamos que eso podría ser. Entonces, ¿aquí qué estamos haciendo? Estamos definiendo una persona, ¿sí? Dentro del aplicativo o dentro de la concepción del sistema informático de la registraduría, ¿sí? Esta entidad persona con esa caracterización de atributos va a ser funcional y nos va a servir, digamos que en el momento en el que estemos haciendo el modelamiento de esta registraduría, de este software para la registraduría. Pero puede que si vamos a trabajar en otro ambiente, llámese una parte académica o en una parte de una secretaría de impuestos o en una parte de un consultorio médico, que probablemente en todos los casos haya siempre una entidad persona, porque pues digamos que muchos de esos sitios, si no todos, se deben es a los clientes que tienen, pero digamos que en este caso puntual, para lo que yo requeriría en una registraduría, podrían ser estos los atributos más importantes. Que hayan otros, muy seguramente van a haber otros, ¿sí? Porque pues digamos que no estamos viendo exactamente la estructura de las tablas de la registraduría, sino que estamos viendo justamente es como tal, este caso puntual, ¿sí? Y en que, digamos que tomé como base allí, digamos que tomé como base lo que aparece en la cédula, ¿sí? Lo que aparece en la cédula, el nombre, los apellidos, la identificación, la fecha de nacimiento, la ciudad. Probablemente hayan otros elementos como la fecha de expedición y el lugar de la fecha de expedición, pero pues digamos que eso como tal podría ser discutible si eso va a ser parte de la entidad persona o si eso de pronto podría ser parte de una entidad que se pudiera llamar de pronto documento, ¿sí? O condiciones del documento. Por eso les digo, siempre vamos a tratar primero de hacer la mejor descripción de atributos de cada entidad y luego, en la medida en la que nos vayamos relacionando con otras entidades, pues vamos a empezar a decir, ok, esta entidad pudo haberle faltado esto, este atributo de esta entidad quedaría mucho mejor en tal otro atributo, ¿sí? Pero, pues como estamos haciendo es un abordaje inicial, pues lo que estamos haciendo aquí es algo muy, digamos que un ejercicio muy básico para empezar a sentar las bases de lo que debería ser un levantamiento pues de entidades con su respectiva caracterización de atributos, ¿listo? Ahora, mire que vamos a hacer otro ejercicio, ¿sí? Pero ese ejercicio que dice, vamos a definir la entidad persona en la universidad con la mayor cantidad de atributos. ¿Y ahí qué pasó? Cambiamos digamos que del contexto de la registraduría con la necesidad de data que tenemos en la registraduría y nos estamos yendo a una universidad, ¿sí?
¿Qué campos probablemente persistan y qué campos no? Pues ya lo vamos a mirar, ¿sí? Entonces, digamos, vamos a pararnos aquí en la Remington, ¿sí? Y hay campos que probablemente en los dos sistemas van a funcionar igual, ¿sí? ¿Cuáles son? Por ejemplo, el nombre, los apellidos, seguramente van a estar, la identificación, probablemente la fecha de nacimiento nos interese tenerla, ¿sí? La ciudad de nacimiento puede que nos sirva, puede que no nos sirva, digamos que esa podría estar allí abierta, podría ser un opcional. La dirección de la persona podría seguramente estar, igual que el celular, aquí en la Universidad Remington, el celular, y probablemente aquí olvidé escribir también el correo electrónico, que hoy por hoy pues es una necesidad total. Podría ser otro óvalo que allí de pronto por temas de espacio no lo coloqué, pero que seguramente va a ser también. Con respecto al tema del género, esos son cosas muy sensibles y que cada vez, digamos, que están generando mayor polémica. Pues yo no pretendo generar ningún tipo de polémica, pero normalmente, digamos que en las universidades y en muchos aplicativos que manejan, digamos que personas, tratan de tener este tipo de clasificaciones, sobre todo para qué. Por ejemplo, cuando son empleados, ¿sí? Colocan un género para hacer una consulta y que con la consulta me diga que todos los que tienen género masculino, ¿sí? Mándeles una felicitación por el Día del Hombre. Y todos los que tienen género femenino, mándeles una felicitación por el Día de la Mujer. O que si de pronto dentro del sistema que estoy modelando me interesa saber si tiene hijos o no. Entonces, si tiene hijos y adicional el género es masculino, entonces mándele mensaje por el Día del Padre. Y si es para una mujer, entonces si tiene hijos y el género es femenino, entonces mande un mensaje por el Día de la Madre. Solo por tener algunos ejemplos, ¿sí? O que van a haber campañas de salud orientadas a la salud reproductiva de las mujeres o a la salud reproductiva de los hombres, o temas así que son, digamos que de alguna forma segmentados, digamos que por esos temas pues de fisiológicos, por decirlo de alguna forma. Entonces digamos que en ese punto pues podría servir esto. El RH normalmente las universidades sí lo pueden tener en términos de que de pronto hay un accidente, se requiere una transfusión o alguna cosa, siempre va a ser importante tener esa hemoclasificación allí. Pero, por ejemplo, en la universidad a mí me interesa también saber en qué programa está matriculado, ¿sí? Y qué sede, ahí faltó el palito para la sede, en qué sede está matriculado. Hablando de la Remington, por ejemplo, por más que nosotros estemos en la sede Pereira, hay clases que tienen contingencia porque reciben personal de otras sedes del Valle o de otras sedes de alguna otra ciudad, ¿sí? Entonces, digamos que aquí que tenemos, si ustedes lo ven, puede que tengamos muchos atributos y eso puede ocurrir en muchísimos casos. Hay muchos atributos que pueden ser, de alguna forma, repiten en diferentes entidades, pero dependiendo del contexto, pueden haber otros que carecen de validez, ¿sí? Y que como carecen de validez en un sistema, puede que tengan toda la relevancia y todo el peso de disgregar o de identificar elementos en otro tipo de casos. Entonces, digamos que ahí es siempre muy importante que cuando estamos haciendo este tipo de modelamiento, siempre lo hagamos de una manera clara y de una manera siempre pensando en qué es lo que estamos haciendo y hacia quién estamos modelando, ¿sí? Y cuando hablo de modelando, hablo de modelo de datos, ¿sí? ¿Quién es el modelo de datos? ¿Cómo lo voy a levantar? Arranco por esta definición de entidades. Luego, más adelante, vamos a ver el tema de las relaciones y con ello vamos fortaleciéndolo para terminar con un modelo entidad-relación lo suficientemente robusto y luego vamos digamos que de alguna forma, a dar el paso hacia alguna herramienta tecnológica, que en este caso sería un motor de base de datos en el cual podamos construir que estas entidades se me vuelvan tablas y que esos atributos se me vuelvan campos y que adicionalmente yo los pueda definir con todo el rigor y generar esas estructuras que luego me van a permitir almacenar en espacios físicos de un computador o de un servidor la información para que sea persistente. Recuerden que siempre el objetivo y el propósito principal de las bases de datos siempre es lograr persistencia en la catalogación de ciertas cosas. ¿Listo? Chicos, entonces, esta clase como tal, por más que la hayamos visto rápida, ¿sí? Es una clase que es bastante importante porque estamos sentando digamos que de alguna forma estamos sentando pasos muy iniciales, pero muy importantes con respecto a las entidades, ¿sí? Digamos que esto lo podemos ver aquí como una manera de introducción a las entidades, ¿sí? En la clase que vamos a tener el día lunes, vamos a profundizar nuevamente en esta temática, vamos a hacer muchos ejercicios,
porque en la medida en la que vamos avanzando con las entidades y con el refinamiento de los atributos, vamos a ir involucrando un tema adicional que se vuelven las relaciones. ¿Para qué? Para poder llegar hacia el final a un modelo entidad-relación y, como les digo, luego después de usar una base de datos, un motor de bases de datos, podemos volver esas entidades tablas, las relaciones entre las tablas y los atributos se van a volver esos campos que me van a permitir a mí definir tipos de datos, qué información se va a guardar y toda la información que tengamos allí. ¿Cuál va a ser la tarea de parte de ustedes? ¿Sí? Me interesa que definamos al menos 3 entidades que ustedes consideren que son importantes para un banco con sus respectivos atributos, ¿sí? Una persona me dice, no, para un banco me parece que es muy importante tener el vigilante, por ejemplo. Pues depende del contexto con el que se quiera validar, podría ser para la planta física, podría hacerlo, sino que si, digamos que aquí lo que yo persigo es más como tratar de ver la funcionalidad del banco, pero digamos que desde la funcionalidad core del banco, que es que prestar servicios financieros. Entonces, ¿a quién se los presta? ¿Sí? ¿Qué tipos de productos puede tener? ¿O qué tipo de operaciones puede realizar? O no sé qué. Bueno, entonces digamos que allí con eso, tratar de ver al banco como sistema y nosotros desde nuestra perspectiva, en este caso de modeladores de datos o de encargados de hacer un levantamiento de entidades, vamos a hacer todo este tema para poder de alguna forma modelar 3 entidades que digamos que sean importantes dentro de las funcionalidades core del banco. ¿Listo? Entonces, cualquier cosa, por favor, si tienen dudas, no duden en escribirme al WhatsApp. Nuevamente les recuerdo, la próxima clase es el día lunes festivo 21 a las 5 de la tarde. Por medio del grupo les voy a compartir el enlace como tal de la clase y cualquier información, cualquier duda, por favor, estoy presto a solucionarla. Y si no tengo la solución, también puedo buscar la forma en la que podamos resolverla. Muchísimas gracias por su atención y espero que este video les parezca lo suficientemente práctico, corto y a su vez les siembre muchísimas dudas para que podamos seguir construyendo esta asignatura de una manera colaborativa y de una manera muy efectiva y muy asertiva. Muchísimas gracias.